La idea del libro surge al final del terrorismo de ETA, ¿no? Cuando nos hacemos como historiadores preguntas sobre cómo vamos a contar lo que ha ocurrido en este país, ¿no? Entonces hay, bueno, el Instituto Valentín de Foronda, que venía ya trabajando pues, sobre la cuestión del terrorismo, la violencia política, nos marcamos de alguna manera el reto de poder contar de una forma rigurosa bueno, qué es lo que había pasado en este país sometido al terror de ETA durante las últimas décadas. Para ello lo que hicimos fue, bueno, pues firmar un convenio de colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en el año 2006, concretamente en el mes de julio, y a partir de ahí nos ponemos en marcha, porque estos libros, este es el segundo tomo, es el resultado de una investigación donde, bueno, pues hemos colaborado pues media docena de investigadores, ¿no? Trabajando continuamente durante 4 o 5 años en realidad con la edición del libro. Fundamentalmente lo que tratamos es de poner a las víctimas en el centro de eso que se llama ahora el relato histórico. Es decir, este no es un libro escrito por las víctimas ni para las víctimas, pero sí es un libro que tiene en cuenta a las víctimas del terrorismo y las incorpora a la historia. Eso es lo fundamental en este trabajo. En realidad lo que hemos hecho ha sido dividir sobre todo todo este periodo de casi 50 años en 3 partes, ¿no? Cronológicamente somos historiadores, entonces bueno, nuestra función sobre todo es contextualizar lo que ha ocurrido. A partir de ahí lo que hicimos en el primer tomo es abordar el inicio del terrorismo con el primer acto cometido cuando bueno, pues se asesina a José Pardines, a la Guardia Civil, en 1968, y llegamos hasta 1981, es decir, el periodo del final del franquismo y los primeros momentos de la transición. En este segundo tomo arrancamos en 1982, vamos hasta 1994 y lo llamamos la consolidación de la democracia. ¿Por qué? Porque mientras se estaba consolidando la democracia, el Estatuto de Autonomía, las instituciones democráticas en el País Vasco, teníamos la presión de una banda terrorista y de un entorno político que estaban continuamente y de una manera sistemática impugnando todo ese proceso, diciendo que no se había servido para nada y que seguíamos viviendo prácticamente en una dictadura. El tercer volumen, que ya sacaremos dentro de unos meses, arranca precisamente en 1995, lo que se ha denominado la socialización del sufrimiento a partir de la aprobación de la ponencia Oldarchen, y va pues prácticamente hasta el final del último atentado de ETA en el año 2010 o la declaración de octubre de 2011. Razones para ello, ya digo, son de índole básicamente historiográfico. Necesitábamos dividir un periodo tan largo en periodos que fuesen comprensibles para el lector. ¿Qué es lo que aporta el libro? Sobre todo un inmenso capital de carácter archivístico, documental, entrevistas orales. Es decir, por ejemplo, hemos vaciado prácticamente la totalidad de las actas municipales de los ayuntamientos vascos, con el fin de palpar cuál era la reacción de la sociedad en los ámbitos más próximos a las propias víctimas, ¿no? Eso nos da una visión, yo creo que muy completa, del impacto que ha tenido el terrorismo a todos los niveles, en las víctimas, sobre todo en la política, en la sociedad, es decir, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito cultural, etcétera, etcétera. Sí, tenemos varios en realidad. Mira, ahora mismo acabamos de terminar, al hilo de este proyecto, un documental que se llama Beldurra, y se trata sobre todo sobre el silencio y la soledad de las víctimas, a partir de 4 historias de 4 víctimas del terrorismo, 2 que perdieron a sus familiares y 2 que tuvieron que exiliarse a otras ciudades de España. Lo que hacemos es bucear precisamente en cuáles fueron las consecuencias que tuvieron para esas personas que vivieron directamente, que padecieron el terrorismo. Ese proyecto lo acabamos de terminar y dentro de unos meses lo podemos estrenar. Y luego estamos volviendo la mirada también hacia los victimarios, es decir, hacia quienes empuñaron las armas, los asesinos, para tratar de averiguar, bueno, pues sobre todo los motivos, los entornos, los contextos, las tramas que había detrás, ¿no? Creo que es un proyecto interesante también, que dirige un compañero nuestro. Y luego tenemos en mente también un libro en inglés, sobre todo para público anglosajón, con el fin de trasladar, bueno, pues nuestra visión y nuestro trabajo sobre lo que ha sido la historia del País Vasco a un público que normalmente, bueno, pues no
no le llegan este tipo de investigaciones. Eso en el espacio más corto, es decir, desde ahora mismo hasta dentro de 2 años. Y seguiremos trabajando porque entendemos que es un capítulo que todavía al que es necesario reflexionar, sobre todo para tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que seguimos haciendo, ¿no? ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Cómo pudo ocurrirnos esto que decía Idoia Stornes en un famoso libro? El segundo tomo de la trilogía sobre historia y memoria del terrorismo en el País Vasco, aborda el periodo que transcurre entre 1982 y 1994. A lo largo de aquella época, la comunidad autónoma vasca fue ampliando las bases de su autogobierno establecidas en el Estatuto de Gernika. Sin embargo, la violencia terrorista lastró el desarrollo democrático y la convivencia en Euskadi. La más letal fue sin duda la de ETA, la única organización que contó con un considerable apoyo a través de su brazo político, Herri Batasuna. Frente a ella, la terrible sombra del terrorismo parapolicial reapareció en 1983, en esta ocasión a través de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, y contribuyó a seguir alimentando dentro del mundo nacionalista la visión sesgada de dos bandos enfrentados que utilizaban la violencia para imponer sus proyectos. Nunca existieron en realidad dos bandos, sin embargo la existencia de los GAL y su papel, el papel que tuvieron fue terrible para los principios democráticos y para el Estado de Derecho. Socavaron su credibilidad y en cierto modo contribuyeron también de alguna manera a dar alas al terrorismo. Este libro trata sobre ello. Trata además de no esquivar los problemas más importantes y los episodios más incómodos, como fueron los GAL también.